Saludos, mi nombre es Dariana Silverio, estudiante de la materia de Educación Física de la sección 801 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hoy le estaré hablando sobre la anatomía humana. Cuando hablamos de anatomía humana, podemos decir que es la ciencia o la rama de la biología que estudia la organización y estructura de los seres vivos en sus diversos estados evolutivos. También la anatomía humana se dedica al estudio del cuerpo orgánico, es decir, del cuerpo vivo y especialmente del cuerpo humano. Su propósito es la descripción de los diversos órganos que componen el cuerpo de los seres vivos en tanto a ubicación, apariencia, relación y estructura. También podemos añadir de que las dos ramas fundamentales en las que se divide la anatomía son la vegetal y la animal. También podemos agregar de que la anatomía es la ciencia que estudia la estructura y morfología de los seres vivos. Este término también se utiliza para referirse a la propia estructura de un ser vivo o de sus órganos. Algunos ejemplos del objeto de estudio de la anatomía son la anatomía dental, la anatomía del cerebro y la anatomía del ojo. La historia de la anatomía. La anatomía occidental, tal y como la conocemos actualmente, tuvo su origen en el Imperio Helénico. Existen muchas pinturas rupestres en diversas cavernas que narran cardiotomía, incisión quirúrgica del corazón, de Magnus, traqueotomía aplicada a equinos y diversa miotomía, sobre todo explayadas gráficamente a los animales anteriores, paquidermos y equinos, en donde se empleaba instrumentaria elaborada finamente con piedra trabajada y punta de madera. También se puede decir que se puede citar al Renacimiento como periodo en el cual se inició la disección de cadáveres humanos para su estudio. Lo cierto es que esta práctica comenzó en la escuela de Alejandría en el siglo III a.C., una de las pocas ciudades del mundo conocido en donde no era una práctica prohibida. También se puede agregar que en ella se encontró a Herofilio de Calcedonia, quien es considerado el primer anatomista de la historia, junto con Erasistrato de Ceos, a realizar disecciones anatómicas de forma pública y sentando las bases de una anatomía exacta. Herofilio defendía fervientemente el uso experimental en medicina, pues consideraba que era esencial hallar el conocimiento sobre bases empíricas. Muchas gracias. Son Ripaña, soy estudiante de la sección 801 de la materia de Educación Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y les estaré hablando sobre la anatomía humana, específicamente sobre las ramas de esta. Dentro de las ramas de la anatomía humana encontramos la anatomía sistémica o sistemática, la cual es la encargada de esquematizar el estudio del cuerpo humano, dividiéndolo o separándolo en partes, específicamente dos partes, las cuales son los sistemas y los aparatos. Dentro de los sistemas conocemos el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema óseo, muscular, etc. Dentro de los aparatos están el aparato reproductivo, el aparato urinario, aparato digestivo y circulatorio. Bien, también conocemos dentro de las ramas de la anatomía a la anatomía topográfica. La anatomía topográfica se encarga de dividir o segmentar cada parte del cuerpo humano. Para este estudio se divide en dos regiones, las cuales son la región anterior, llamada también como región rotuliana, y la región posterior, conocida como región poplitea. Todo esto con un único fin, el cual es poder estudiar y entrar más en cada grande órgano del cuerpo humano. Dígase, la cabeza, el abdomen, una pierna, por ejemplo, ya que
vamos a tomar la cabeza de ejemplo. La cabeza se compone de varios órganos. Sin embargo, cada uno cumple una función diferente. Por ende, la anatomía topográfica divide cada uno en una sección diferente para estudiar más a fondo a cada uno. También tenemos la anatomía comparada. La anatomía comparada investiga las homologías o similitudes heredadas por los organismos. Dicho de otro modo, la anatomía comparada se enfoca en el estudio de los órganos y sistemas de los vertebrados, buscando similitudes entre sí. Como vemos en la imagen de acá debajo, vemos un brazo humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena y un murciélago, en donde se muestran huesos similares, los cuales son el húmero, el radio, entre otros. También tenemos la anatomía patológica. Esta interesante rama de la anatomía centra sus estudios en la investigación por medio de técnicas morfológicas de las causas, el desarrollo y consecuencia de enfermedades. Sin embargo, esto no es todo, sino que también tiene una segunda función, y es que la anatomía patológica también tiene el propósito de diagnosticar correctamente las biopsias, piezas quirúrgicas, patologías y autopsias. Bien, sin nada más que agregar, gracias por su atención. Mi nombre es María Lisbeth Álvarez Suero, soy estudiante de Ingeniería Civil, estoy cursando actualmente la asignatura de Educación Física con el profesor José Violet, sección 801, y yo le continuaré hablando de las demás ramas de la anatomía. Las ramas a tratar son anatomía de superficie, anatomía artística, neuroanatomía y anatomía clínica. Anatomía de superficie. Es el estudio de las relaciones que se dan entre las estructuras externas del cuerpo y las partes internas y órganos del cuerpo. Esta rama de la anatomía es una subdivisión de otra categoría más general, la anatomía macroscópica, cuya función consiste en estudiar los órganos y las partes del cuerpo sin la necesidad de utilizar microscopio. Anatomía artística es el conjunto de saberes que pretenden estudiar la construcción y la formación del cuerpo humano para el uso artístico en representación. También tenemos la neuroanatomía, que es el estudio de la estructura y la organización del sistema nervioso. Se llama neuroanatomía comparada a la ciencia porque analiza y compara los sistemas nerviosos de las diferentes especies. De igual manera, tenemos la anatomía clínica o anatomía aplicada. Es una rama de la anatomía general que estudia la función y la estructura de los elementos del cuerpo basándose en los posibles escenarios de índice médico clínico. Hasta aquí ha sido mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Vicioso Santos, soy estudiante de Educación Física, sección 801 de la Universidad Autónoma de Santiago. Voy a hablar sobre objetivo de anatomía. El objetivo de la anatomía es el conocimiento de la constitución del cuerpo humano, es decir, la morfología. Sin embargo, la anatomía no es solamente el estudio de la forma en el cadáver, sino que también tiene por objetivo que comprender la forma y constitución del ser vivo. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la anatomía? Es decir, la anatomía estudia la constitución de los seres vivos. Específicamente, la de los seres humanos, se podría decir que la anatomía estudia todo el cuerpo humano desde un punto de vista general. La fisiología estudia los órganos y tejidos desde un punto de vista
También aporta, permite entender la organización básica del cuerpo y los principios de funcionamiento de su estructura. Y también estudia el cuerpo, la anatomía es una ciencia, la estructura de los seres vivos. Es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición, la relación entre sí de los órganos. Bueno, hasta aquí me parto. Muchas gracias.